Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir lo que tiene que ver con el teórico de mitos y fases en los grupos operativos, ¿sí? Es un momento que me parece propicio para impartir este teórico porque justamente en esta etapa de confinamiento, de pandemia, de ansiedad, donde nos atraviesan un montón de situaciones, la idea de formar parte de un grupo no es nada fácil y en este contexto mucho menos, ¿no es cierto? Cuando uno ingresa a un grupo se ponen en juego un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo inconsciente, ¿no es cierto?, con los imagos, con las representaciones psíquicas, con los símbolos, con las transferencias, con todo lo que tiene que ver con la tele, bueno, todos los vectores del cono que utiliza Pechón, y también con la comunicación, ¿no es cierto? ¿Desde qué lugar me paro, ¿no es cierto?, con mis expectativas? ¿Desde qué lugar me paro, si me paro desde la resistencia o este atravesamiento es tan grande que hace que obstaculice la tarea, ¿no es cierto? Por supuesto que es a modo inconsciente y lo que quiero traerles es un poco de luz y como aplacar toda esta ansiedad que ser parte de un grupo produce, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos anotamos en psicología social, pensamos que con esto de poder trabajar y trabajarnos, ayudar al otro y resolver un montón de cuestiones propias, uno llega con una estructura que costó un montón resolver, ¿no es cierto? Uno piensa que tiene las cosas más o menos ordenadas y entonces llega el momento donde uno llega a una instancia grupal y todas esas estructuras, digamos, todo ese sistema de creencias, todo lo que yo tenía más o menos establecido, se pone en cuestión. El otro entonces me incomoda, no me gusta la mirada que me devuelve. Y es ahí donde se produce esta crisis y debería pensar, por supuesto todos somos seres humanos y nos enojamos y proyectamos y todas las cosas que hacemos todas las personas. Este justo momento donde quiero abandonar y dejar todo es el momento donde tengo que ir para adentro, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan la frase de Ansiu que dice que cuando un grupo carece de historia recurre a la historia de la especie, ¿no es cierto? Entonces ingresar en un grupo implica una instancia de regresión, ¿sí? Es tan profundo, es sumamente complejo, digamos. Uno piensa que está ahí, escucho la teoría y después me relaciono con mis compañeros, sin embargo entran en juego un montón de cuestiones inconscientes que son necesarias, digamos, para que yo pueda introyectar a mi compañero y para que pueda crear una trama vincular, ¿no es cierto?, en esto de pensar en un nosotros en algún momento, porque el miedo a perder la individualidad, el miedo a fundirme en el otro, el miedo de estas creencias tan arraigadas que tengo y que me cuesta soltar, por supuesto. Todo lo que yo creía que tenía más o menos arreglado, cuando entro a un grupo operativo y se ponen en cuestión un montón de cosas internas, tambalean, ¿no es cierto? Lo que va a decir Pichon Rivière es que la regresión se produce cuando una persona ingresa a un grupo, a cualquier instancia grupal, pero bueno, en un grupo de aprendizaje nosotros no solo que es un objetivo de la carrera transitarlo, sino que es un deber más bien ético de la formación poner el cuerpo y realmente atravesarlo, porque si yo solo racionalizo los conceptos, todo esto que tiene que ver con los imagos, lo que nombramos, ¿no? Los imagos, la transferencia, si yo sé de todo esto, pero realmente no lo pienso y no me lo pongo en cuestión y solamente proyecto en el otro, no estoy aprendiendo, ¿no? Esto de aprender con H, esto de tomar para sí y realmente hacer este ejercicio de mirarme, pensar qué me pasa a mí con lo que le pasa al otro, qué le deposito al otro, la teoría de las 3D, o sea, toda esta teoría que parece que viene relacionada, sin embargo, tiene que ver mucho con la parte vivencial, ¿no es cierto?
Pichón dice que se produce esta regresión, digamos, porque el entrar en un grupo operativo me reactualiza mis vínculos internos, digamos, no tiene que ver con lo primario, con esta cuestión que yo entiendo por amor y odio, ¿no? Con esto de mis relaciones privadas con los otros, con mis hermanos, con mi familia, con mi pareja y con todo lo que tiene que ver con mis vínculos. Entonces, primero voy para adentro y reactualizo mis vínculos internos y después puedo salir afuera, ¿no es cierto? Por eso es tan importante tomarse el trabajo de hacerlo. La carrera de Psicología Social es una carrera maravillosa, que no está valorada desde mi lugar, ¿no? En términos de transformación, en términos de ser mejores personas, en términos de esta vocación para poder pensar en un nosotros, porque todas las personas actuamos desde la verticalidad y es un trabajo muy fino y muy duro poder descentrarme realmente con el término que eso significa y poder pensar en el otro, ¿sí? Bueno, esa es la pequeña introducción, perdón, me fui un poco por las ramas. Lo que tiene que ver con mitos y fases de los grupos operativos son estas instancias, ¿no? Todos sabemos que la carrera, además de la parte teórica, tiene una parte vivencial, una experiencia acumulativa, decir Pichón, que tiene que ver con el grupo operativo, que además del encuentro, además de compartir la teoría, uno debería como poder llevar a cabo la tarea, simultáneamente la tarea y crear la trama vincular, ¿no? Por eso es tan complejo, ¿no? Por eso cuando tengo que hacer un trabajo práctico en equipo es tan frustrante. Demanda de mí la renuncia narcisista, esto de pensar que sí, lo que yo traía era buenísimo y después mis compañeros tienen otro y tengo que dejar una parte de mí para construir algo en conjunto, ¿no es cierto? Entonces habla de un trabajo interno muy fuerte. Yo los animo a que si están con ganas de renunciar o que sienten que es un poco pesado y frustrante, realmente vale la pena y es transformador, y todos los psicólogos sociales que realmente tenemos vocación, la carrera es apasionante y no termina nunca, porque uno de trabajarse nunca termina, entonces es como una cuestión sin fin. Bueno, entonces, esto de los mitos y fases de los grupos operativos, lo que va a decir Pichón es esto, ¿no? Que los individuos se convocan en una primera instancia, no solamente para trabajar la trama vincular, sino simultáneamente trabajar el proyecto, ¿sí? Esto de las fases se va a dar en orden cronológico en un principio, cuando se inicia un grupo, y tiene que ver primero, digamos, con el grupo, con el vínculo del sujeto y el grupo, ¿sí? Segundo, va a tener que ver con el equipo de coordinación, el vínculo del coordinador con el grupo, y tercero, va a tener que ver con la clase, ¿sí? La relación que tiene el grupo con el interés por la clase. Después, para definir un poco lo que tiene que ver con las fases, digamos, fases está definido por Pichón como una etapa que debe suceder, digamos, para la conformación y la consolidación del grupo. Implica este trabajo de trabajar la tarea implícita y no implícita, por supuesto. Y cuando hablamos de mitos, todos los grupos tienen un mito, ¿no es cierto? O montan un grupo. Un mito en un principio. La palabra mito remite a esto también, más bien gregario, primitivo, va a tener que ver con mi grupo primario. El grupo en un principio, como carece de historia, fantasea como esta idea de familia, ¿no? Se ve a sí mismo como un grupo familiar. Entonces, implícitamente se juegan alianzas, secretos familiares, formas de relacionarse que son justificadas, digamos, para mantener la homeostasis o esta cuestión de fantasía de caos o destrucción grupal, ¿no? Las cosas implícitamente deben ser así, aunque no están nombradas por la palabra, para que el grupo funcione. Entonces esto es como el mito de la familia, ¿no es cierto? Cuando nos situamos por primera vez en
En un grupo se desarrolla la primera contradicción, que tiene que ver con la resistencia al cambio y las ganas de formar un proyecto o entrar en tarea, ¿no? Esto de perder, desde trabajar mi verticalidad, perder miedo a perder la individualidad y fundirme en el otro, y entonces mi deseo narcisista pugna por salir, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar mucho esto de la actitud de demora, del descentramiento, la empatía, la escucha activa, ¿no es cierto? No escuchar para responder, sino tratar de esta demora para entender lo que mi compañero quiere decir, leer entre líneas, y que realmente la escucha sea activa y la conversación, digamos, sea productiva y en pos de la tarea, ¿no? En pos de mis intereses, ¿no es cierto? Después, bueno, esto sucede también cuando una persona ingresa a un grupo, se da el fenómeno del efecto grupo. El impacto en el individuo es tan fuerte por todas estas cuestiones que vinimos mencionando, que se reactualizan nuestros vínculos, entonces hay como una cuestión de que no se entienden las consignas en un principio, por ejemplo. Una consigna clara que da la coordinación no es entendida por el grupo, pero no por una cuestión intelectual, sino por el monto de ansiedad, ¿sí? Por estas cuestiones inconscientes que se dan, que los grupos no están preparados para resolver en un principio. Entonces no entendí la consigna, no se ve el material, y así hemos visto otros autores como mencionan estas cosas, ¿no es cierto? Iba a hablar Pichón de dos mitos, ¿no? El mito del autoabastecimiento, que se da en una primera instancia en el grupo, va a tener que ver con justamente esto, ¿no? Con hablar desde mi verticalidad, con monólogos paralelos que tienen que ver el discurso hacia el grupo interno y a la vez hacia el grupo externo, ¿no es cierto? Motivaciones propias, se defienden las actitudes de cada uno. Digamos, va a decir Pichón que esto surge como algo indispensable como un mecanismo de proyección e introyección para formar la MRI, ¿sí? Los límites del grupo, en este caso, como estados de la verticalidad, es el límite de la propia piel, ¿no es cierto? Yo me siento como forzado a participar, ¿no es cierto?, en esta instancia. Y el paralelismo que se da es entre el límite interno y el límite del grupo, ¿no es cierto? Si este grupo queda estereotipado en esta fase, por ejemplo, encontramos un grupo altamente competitivo, ¿sí? Que actúa desde la competencia, que defiende cada uno su individualidad, los roles son suplementarios y hay un saboteo por todo lo que sea unificar al grupo, ¿no? Quizás el coordinador hace una intervención, se hacen dinámicas, se hacen acciones como para que las cosas fluyan. Sin embargo, hay como una resistencia al lado de los integrantes como para que esto no suceda. En este caso, el mito del autoabastecimiento, ¿no? El grupo aparece como un torneo de destrezas, ¿no? Donde cada uno quiere demostrarle al otro cuál es mejor, ¿no es cierto? Luego, en una segunda instancia, se da lo que es el mito de uniformidad. La resistencia al cambio, digamos que en un principio era desde la verticalidad, en su sentido narcisista, que antes tenía como límite la propia piel del sujeto, ahora pasa a los límites del grupo, ¿no? Hay como una cuestión de un todo. ¿Se acuerdan de grupo organismo? Bueno, más o menos es una analogía con eso. Y hay como una cuestión de que todos somos iguales y toda diferencia es sancionada, digamos, ¿no? Esto de que está todo bien. Ahora sí, entendimos que nos tenemos que integrar, todos nos integramos, todos somos iguales, y el coordinador, por ejemplo, en este caso, es sancionado por ser diferente, ¿no es cierto? Es el que no dice, el que no confiesa, los silencios son incómodos, hay como una cuestión de hostilidad hacia la coordinación, ¿no? Entonces, la comunicación está centrada en el propio grupo y las intervenciones del coordinador no son respondidas, no son tomadas en cuenta, para no salir de esta zona de confort, ¿no? O quizás hay un líder que interpreta esto, pero digamos es grupal y el coordinador está excluido de lo que tiene que ver con esto de
la instancia grupal. Después vamos ahora a desarrollar lo que tiene que ver con la primera fase de los grupos operativos en cuanto a lo que es el grupo, la coordinación y la clase, ¿sí? La primera fase dice yo no soy vos, cuando uno ingresa a un grupo, ¿no es cierto? Esto de que predomina el modelo oral, chupo y escupo, va a decir Pichón, digo, hablo desde mi verticalidad, ¿no? Hay monólogos paralelos, como decía antes, desde el grupo interno y hasta hacia el grupo externo, digamos, ¿no? Sujeto centrado en sus propias necesidades, no puede ver las necesidades del otro y la imagen que me devuelve el grupo no es aceptada, digamos, en este momento grupal. Estas cuestiones que hablábamos al principio, ¿no? Lo que tiene que ver con la coordinación es yo no sos como nosotros, reclamo y hostilidad hacia la coordinación, surge este desfasaje, digamos, frustrante entre el vínculo real y el vínculo fantaseado por el grupo, ¿no? Como no se entiende muy bien de qué va, hay como una cuestión de hostilidad. Ahí está esta lucha por el vencimiento narcisista, digamos, la renuncia narcisista. Y ahí hay presencias de objetos transicionales, ¿no? Que pueden ser los cuadernos, los celulares, esta cuestión ¿no? Cuando inicia el grupo operativo hay como una cuestión de hostilidad hacia ese momento, ¿no es cierto? Después dice que el coordinador no debe intervenir, digamos, es un proceso que deben transitar si realmente desean ser grupo, ¿no es cierto? Es un momento propio del grupo, digamos, el coordinador, aunque el grupo se enoje, no debería intervenir, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con la clase es grupo versus clase. La clase es vista casi como un enemigo, pero no tiene que ver con la clase, sino tiene que ver con la hostilidad latente que hay en el grupo, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que tiene que ver con la segunda fase. En la segunda fase de un grupo, ya con un transitar del tiempo, digamos, la segunda fase va a decir yo soy vos. Y el grupo tiende a uniformar a todos los miembros, ¿no? Ya habría como una mutua representación interna, se eliminan las diferencias, está el mito de la uniformidad. Existe la primera renuncia narcisista, la comunicación, como ya hay un clima de intimidad que se habilita, digamos, a la palabra, tiende a ser a modo de confesiones, ¿no es cierto? Y se tienden a identificar mutuamente los integrantes. La resistencia al cambio, como decíamos antes, que en principio era los límites de la piel de cada sujeto, ahora se extiende a los límites del grupo. En cuanto a la coordinación, va a decir, él es uno de nosotros en esta instancia, ¿no? La coordinación es uno de los nuestros, ¿sí? Luego de la hostilidad, el grupo también tiende a uniformar a la coordinación, ¿no? Y también se desarrolla este mito de uniformidad o de mejor grupo, que en realidad tiene que ver con el temor al conflicto, ¿no? Entrar en conflicto es disentir, es ser diferente, digamos. Ser diferente es una fantasía no tolerada en esta instancia grupal porque me va a generar un ruido o un momento de conversación por el cual el grupo no está preparado en este momento. Lo que tiene que hacer el coordinador, lo que debería hacer el coordinador en este momento, es con sus intervenciones desilusionar al grupo, ¿no? Tratar de salir de esta fusión, ¿no? Lo abandona al grupo en una forma metafórica para que crezca, ¿no? Y lo que tiene que ver con la clase es grupo igual a clase. El grupo no tiene, sino es la clase. El momento de antropomorfización va a decir, que es cualidad humana de los conceptos, ¿sí? Es un momento de dramatización. Dice, en la clase, por ejemplo, en la clase están hablando de nuestro proceso. Se identifican con la clase, con todo lo que sucede en este momento grupal. Y va a decir que lo ideal sería, por supuesto, que el grupo pueda entrecruzar esta información teórica con lo que les acontece, ¿no es cierto?
Y después va a hablar de la tercera fase, ya en una instancia de un grupo que ha transcurrido, se ha madurado, se ha conformado como tal, existe la MRI, se eliminaron las diferencias, pudieron problematizar, salieron de este dilema constante, ¿no? de la puja por la movilidad de los roles. Tiene que ver mucho también, si lo pensamos, con la movilidad de los roles, con esta cuestión de ser flexible, con no caer en la estereotipia. Ya el grupo está como amalgamado, tiene como una historia, digamos, y puede resolver algunas cuestiones. Entonces, en la tercera fase del grupo, lo que tiene que ver con el grupo es yo soy como vos, ¿sí? En esta instancia se produce una síntesis entre las dos anteriores, ¿no? Va a decir que el vínculo implica reconocer la discriminación, digamos, aunque entiendo que el otro es diferente, lo respeto y lo tengo internalizado, ¿no es cierto? No desde la agresividad, sino desde la introyección. No hay mito creado en esta instancia, sino que la relación es objetiva, digamos, ¿no? Es objetiva con el otro y no es imaginaria. Realmente conozco a mi compañero y sé desde qué lugar me está hablando, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la coordinación, va a decir, el coordinador está con nosotros. Entonces, resignifica esta función del coordinador, ¿no? Va a decir que su silencio es libertad. ¿Se acuerdan al principio cuando los silencios son incómodos y es como, bah? En este caso, el silencio del coordinador lo toman a modo de reflexión, digamos, o un espacio para permitirse esta reflexión, y esperan la intervención desde su lugar, ¿no? Cuando es necesario, y si no, el grupo ya construye una idea. Y lo que tiene que ver con la clase es una fase de pertinencia, ¿sí? El interés es manifiesto a nivel conceptual y teórico, digamos, y sí pueden relacionar, digamos, la teoría con lo vivencial. Hay como una dinámica permanente y está motivado por este propio interés, ¿no? Claro, interés por los temas de la clase. Se retrabaja realmente la teoría en el grupo operativo y se pueden generar posturas críticas y objetivas. Estas son lo que tiene que ver con mitos y fases, ¿no es cierto? Si bien es cronológico, en una primera instancia, todas las circunstancias anormales, digamos, que acontecen a los grupos, pueden que estas fases vayan cambiando, digamos, si se van integrantes, si los grupos se ensamblan, si hay hostilidad hacia la institución, hacia la coordinación, digamos, puede que el grupo esté en fase 2 con el grupo, con la coordinación, y esté en fase 1 con la clase, por ejemplo, ¿no es cierto? Estas cosas van rotando. Ustedes una vez que internalicen este teórico y puedan analizar las crónicas, ahí van a notar que el grupo está en fase 1, por ejemplo, lo que tiene que ver con la clase, y fase 2, coordinación y grupo, por ejemplo. Son un ejemplo como para que tengan en cuenta. Más o menos esto es lo que tiene que ver con mitos y fases de los grupos operativos. Los aliento a transitar esta experiencia porque realmente es muy rico a nivel personal y es sumamente necesario a nivel colectivo, ¿no es cierto? Mucho más en esta época. Bueno, nos vemos a las 18 horas, donde vamos a abrir un espacio para las preguntas. Les mando un beso grande. Adiós.